Vamos a explicar la nueva sede del Ayuntamiento de Noain, Valle del Orz. Noain es una localidad situada a las afueras de Pamplona, en la Comunidad de Navarra. Es, por tanto, un pequeño pueblo dormitorio que tiene un carácter que es a la vez industrial, pero también muy en contacto con la naturaleza. Lo que vemos es la ubicación de la parcela, el límite del pueblo, es la Plaza de los Fueros, y un poquito más abajo a la izquierda se ve un parque, que es el Parque de los Sentidos, que corresponde a esta imagen. Es un parque que es bastante conocido, responde un poco a lo planteado por los servicios de jardinería del Ayuntamiento de Noain, que tienen bastante fuerza y en su momento fueron los responsables de que los pliegos del concurso tuvieran mucha relación o quisieran destacar la necesidad de hacer un edificio que en aquel momento se llamaba bioclimático, ¿no? Aquí se ve la primera imagen del proyecto, es un axonométrico que nos sirve mucho para explicar el carácter que queríamos dar al edificio desde el principio. Está en una parcela que está a caballo entre dos mundos, ¿no? El paisaje conformado por el parque en un primer plano, pero luego en un segundo plano por las montañas de la cuenca de Pamplona, y luego la plaza más urbana hacia el otro lado, rodeado por edificios residenciales. Y la idea de partida del proyecto, pues bueno, queda definida por esta secuencia de imágenes, ¿no? Queríamos un edificio que respondiera a ambos contextos, que están enfrentados además, cada uno en relación con una fachada principal. En su momento lo llamamos nube vegetal. Es un edificio que, asumiendo su carácter institucional, tiene una envolvente externa que está cubierta por una parra virgen, una planta trepadora de hoja caducifolia, que cambia su aspecto a lo largo de los meses del año, ¿no? Queríamos con esto relacionar el edificio con los ciclos propios de la naturaleza y el paso de las estaciones. La planta baja es transparente, el perímetro completamente acristalado incluye una estructura difusa, una estructura en celosía que hace también a su vez de carpintería. Hay una doble escalera, una escalera más ceremonial en el eje del edificio que sube hasta la cubierta y una segunda escalera de servicio para los funcionarios municipales. La planta primera es translúcida en relación a la planta baja, que es transparente, que quería conectar la plaza dura con el jardín de los sentidos. Tiene unas particiones que tienen que ver con los despachos de los concejales, la policía municipal. Se producen unas aperturas como el salón de plenos, la sala de bodas y el balcón ceremonial donde se lanza el chupinazo en las fiestas, por ejemplo. Los alzados están modulados. Se aprecia ya lo que estamos hablando de una planta baja de la que vuela esa primera y segunda planta, que generan tres pieles. Vemos el mismo alzado en la maqueta que hicimos a escala 1,50, donde se ven ya esos pilares en celosía de planta baja y la planta primera y segunda con una translucidez que se perfora a través de estos huecos balcón y unas ventanas todas iguales, moduladas exterior. Aquí la sección, la maqueta abierta en su eje, donde se ve esa escalera más ceremonial que sube hasta la cubierta y donde vemos en sección y en planta de este edificio. En esta sección, aparte de la definición constructiva, que para nosotros el edificio se asemeja a una especie de cebollas, pero luego se ve como el núcleo está concebido como una chimenea vertical, evacuando el aire caliente hacia el exterior, y la propia forma de la sección también habla un poco de cierto carácter eficiente a nivel energético, ¿no? Está dotado con un sistema de geotermia desde el principio. Decimos que era el edificio en su día más alto de Navarra, no sé si todavía lo sigue siendo, pero bueno, es un rascasuelos, ¿no? En la geotermia había que excavar hasta 80 metros para la captación de agua y luego ese agua se distribuía con un sistema solo radiante basado en microcapilares, ¿no? Esto entre otros mecanismos de eficiencia energética que en aquel momento teníamos contemplados para el edificio, ¿no? Con lo cual, a la hora de construirlo, uno de los primeros elementos que debe ejecutar era la captación de agua, ¿no? Aquí vemos como una grúa está metiendo dentro de lo que es la excavación, porque el vaso de excavación estaba limitado por unos viales que ya estaban ejecutados, con lo cual había que excavar directamente en vertical, ¿no? Y había que meter esa perforadora dentro de la parcela, que era la que iba a ejecutar esos agujeros que bajarían 80 metros en la tierra para empezar a captar el agua o el calor que luego se distribuiría por el edificio. Esta planta de estructura se ve perfectamente lo que estábamos hablando de la cebolla o los anillos que se van superponiendo y que van partiendo de un rectángulo, de una geometría más cristalina, más cartesiana, a una geometría más libre, más orgánica en la capa exterior, la de la celosía, donde irá creciendo esa parra vegetal, que es la exterior, uno de los trozos que más tarea nos dio. La estructura que parecía sencilla porque la rellenábamos de hormigón, la celosía de los pilares de planta baja, para temas de incendios y temas también de estabilidad estructural. Fue un esfuerzo muy laborioso para la constructora porque tuvieron que, en unos pilares muy finos y con unas
cazoletas o unos embuditos que tuvieron que fabricar para la ocasión, tuvieron que rellenar uno a uno todos los pilares de la planta baja, con lo cual pues ya empezaron el proyecto con un evento que parecía sencillo, pero ya empezaba a ser más artesano de lo que la apariencia, digamos, digital y de fabricación estandarizada o no estandarizada parecía, ¿no? La imagen de la estructura o del esqueleto primordial acabada, se ve que aquí iban a aparecer las pieles y vemos que en planta baja se ve perfectamente la transición entre la planta baja con esa celosía perimetral, que será también carpintería, la gran losa de hormigón forjado de reticular que se convierte en losa en ese anillo que desplazará la estructura porque será embebida entre la doble piel translúcida que ahora nos va a contar Nacho. Bueno, aquí tenemos otro axonométrico que para nosotros servía para explicar el proyecto. Se centraba fundamentalmente en aspectos constructivos y aspectos energéticos. Se señala los radiantes, se señala la parra que finalmente iba a mover todo, la estructura, la celosía metálica que rodea el exterior, para contar un poco el paradigma energético en el que fue diseñado el edificio ya en el año 2006, porque la empresa que nos hizo la calificación energética que nos contó, y ese fue el punto de partida para el proyecto, que el 60% de la energía consumida en los edificios de oficinas en aquel momento era en iluminación. Y entonces, fijaros, parece que estamos hablando de hace 1000 años, ¿no? Pero era antes de que se generalizara la tecnología de LED de iluminación. Y entonces nos sugirieron concebir un edificio que aprovechara al máximo la luz natural. Como tenía un edificio, todas las fachadas exentas, pues pensamos en hacer esta piel translúcida a base de varias capas, ¿no? Aquí se ve cómo están colocando desde el exterior los paneles translúcidos de esa primera capa. Desde el interior tendrías ese efecto de estar rodeado por una piel que te permite entrar a la luz, pero te impide que veas hacia el exterior, salvo en esos 4 puntos donde de repente te abres hacia el exterior, ¿no? Y te vinculas con lo que te rodea. Una de las cosas que nos sucedió es que mientras estaba ejecutando el edificio, pues el precio del vidrio subió mucho porque había el boom de la construcción en China, nos dijeron que se estaba multiplicando por 3. Nuestra intención era hacer en la piel interior de vidrio, pero con piezas completas entre las ventanas, las pequeñas ventanas verticales que rasgaban las fachadas, y nos dijeron que eso económicamente era inviable, pues nos sugerían hacer particiones de 1 metro de anchura, cosa que no acababa de encajarnos, porque además la distancia entre ventanas pues no era siempre múltiplos de 1 metro. Y en su momento nos hicieron esta muestra porque también queríamos ver cómo podía quedar una junta negra, que era el remate habitual del doble vidrio Climarit, si poníamos vidrios translúcidos a hueso. Y entonces lo que fueron es a la mínima anchura de pieza de vidrio, colocaron 2 piezas juntas para que viéramos cómo quedaba esa tira negra. Sin embargo, lo que más nos gustó precisamente fue esa dimensión de esas piezas de vidrio. Con lo cual decidimos que ese módulo, que estaba en torno a 30 centímetros de anchura, sería la dimensión con la cual cerraríamos la piel más interior del edificio. Sobre la tercera piel exterior, la piel en la que crece la parra vegetal de hoja caduca, estábamos en 2006 haciendo este concurso. Llevábamos desde finales de los 90 experimentando con las técnicas digitales morfogenéticas, digamos la comunicación directa de la herramienta digital con la fabricación digital. Esto fue el intento a mayor escala que se realizó en el estudio. Esta tercera piel que envolvía completamente el edificio en sus 2 plantas superiores, para fabricarla tuvimos que compartimentarla en 36 gajos que eran montados en taller. Fue fascinante el proceso de su montaje, cómo tuvieron que realizar un utillaje especial para que no se deformase en el momento de montarla. Como estamos viendo aquí, con la grúa vimos el primer módulo de esos 36 montados por la empresa que veis ahí en el cartel. Gracias también un poco a la industria siderúrgica que hay en Navarra y el País Vasco, fue esto posible. Después de montar el primer módulo ya se vio que se podía hacer y se comenzaron a poner todas las IPs que iban a sujetar estos 36 módulos ya en voladizo a partir de los forjados de las losas de hormigón, y ya en un abrir y cerrar de ojos apareció esas 36 módulos que envolvían la pieza con más de 1500 piezas distintas en este acero galvanizado, que luego además tuvo este punto final de las tensores verticales para ayudar a la parra vegetal a agarrarse, ¿no?, a esa especie de malla tridimensional orgánica que vemos aquí, cómo se fusionaría años más tarde con el Jardín de los Sentidos proyectado por el propio ayuntamiento. Aquí vemos la pieza ya acabada y todavía en obra, todavía sin colocar las jardineras
que eran estratégicamente colocadas, porque bueno, hay una cosa que no hemos contado, esto está justo al lado del aeropuerto de Pamplona, el aeropuerto de Noain, que se llama. Entonces, esta nube también hace un poco referencia a ese edificio que iba a ser vegetal pero sin raíces. No queríamos que la planta tuviese raíces hacia el suelo. En ese momento, cuando estábamos trabajando en el proyecto, nos dimos cuenta que para hacer un edificio que aparentemente es sencillo, encierra mucha complejidad, ¿no? Algunos de los elementos que se integraban en la imagen exterior, ¿no? Son las jardineras que ha mencionado Josian, tanto la superior como inferior. Veis que está sombreado en un tono gris un poquito claro en la parte superior una jardinera, que la parra saldría de arriba, y la idea es que baje creciendo por esa tercera piel exterior, y luego camuflada en la parte inferior hay una jardinera que se oculta bajo el vuelo de la primera planta. Las plantas que salieron de ahí pues crecieran hacia arriba, ¿no? Aprovechando la estructura orgánica exterior. Otra cosa parecida sucedía con el propio basamento del edificio, ¿no? A pesar de que parecer una parcela recta y plana, había cierto desnivel. Por supuesto, la planta baja la teníamos todo al mismo nivel, entonces se situaba a una cota ligeramente elevada con respecto a la esquina más elevada de la parcela, pero aquí estamos viendo la esquina más baja, había quizás unos 80 centímetros de desnivel, ¿no? Bueno, pues lo resolvimos con una especie de zócalo en pendiente formado por 3 planos en las fachadas donde no estaba el acceso principal. Dando el acceso principal, ese zócalo en pendiente de repente parecían como una especie de branquias. Donde está situada la puerta de acceso al edificio se convierten en escalones. Interiormente, tenemos conexión vertical, esa triple altura, esa especie de chimenea, que también servía, aparte de eje de distribución, para aportar luz a lo que sería el corazón del edificio, ¿no? Esta foto cuenta un poquito, ¿no? Espacialmente, cómo son las 3 plantas principales del edificio. Vemos desde un nivel superior, ya casi acabado, como el edificio pretende asomarse hacia arriba, ¿no? Con esa especie de entrada de luz, quiere asomarse, ¿no? Hacia el paisaje del exterior. Tenemos ya imágenes del resultado final, fotografías del Pedro Pejenaute, en la que se ve el edificio desnudo, porque tardaría años en ir apareciendo los seres vivos que van a forrar la tercera piel, pero la tercera piel estaba también pensada para que, incluso sin ninguna planta, tuviese un cierto atractivo. Por la noche, evidentemente, el edificio se convierte en un faro de luz, una especie de luciérnaga. Otra imagen del lado corto, con ese balcón que hemos visto antes en estructura, que enmarca parte del Jardín de los Sentidos y también la pista de despegue y aterrizaje de Pamplona. Uno de los balcones que la barandilla fue resuelta con estos fragmentos para poder, en un canto mínimo, evacuar el agua. Aquí vemos de nuevo abajo la transparencia, que de alguna forma también es metáfora de la democracia, ¿no? El propio alcalde se empeñó en que su despacho tenía que estar en planta baja y que todo el pueblo le tenía que poder ver, trabajar. Pues bueno, ¿por qué no? Claro que sí. En un entorno que entonces todavía existía la banda terrorista ETA y que tuvimos que poner en la zona de su despacho unos cristales especialmente blindados. Tuvimos la suerte también de poder influir en todas las decisiones que tenían que ver con el mobiliario interior. Confiaron en nosotros, con lo cual el equipamiento del edificio pues, pasó por nuestras manos también, ¿no? Y entre otras cosas, pues propusimos diseñar un mueble de recepción, ocupar un espacio central que quedaba exento a la espera de ubicar ahí en medio del corazón del edificio la recepción, ¿no? El mueble fue concebido como una pieza de policarbonato también, haciendo referencia a las fachadas exteriores. Podía ser el hermano en miniatura de lo que es el propio edificio, sobre ruedas, es decir, se podía mover, se podía apartar y también tenía su propia iluminación, ¿no? Era como una especie de caja de luz de policarbonato donde se situaría la persona que te recibiría en el edificio. Al final yo creo que comparte un poco el carácter neutro del edificio. Es un edificio que a nivel cromático tampoco quiere destacar, que lo que quería es dar el máximo protagonista a las plantas que irían creciendo por sus fachadas y tiene esos matices de color que si en el edificio están en los vuelos, en los balcones que están hacia el exterior en tonos rojos, bueno, pues en el interior están en las sillas. Y aquí en esta imagen porque bueno, cuenta un poco el corazón del edificio, pero también ese carácter neutro, ese carácter a veces inacabado que lo transmite el forjado reticular sin falso techo que vemos en la planta superior de todas. Ese carácter abierto también, se ve hacia el fondo pues los vidrios en la capa interior, hacia la izquierda cerrado por vidrios, uno de los espacios que luego tiene la proyección en vuelo. En realidad queremos que fuera un edificio que a pesar de responder a un programa y una distribución, es bastante permeable en cierto sentido, ¿no?
en la planta segunda del edificio. El destino es que quedara lo más diáfana posible para futuras necesidades programáticas. Nosotros la concebimos como una planta desnuda, ¿no? Gracias quizás al tratamiento del suelo con hormigón pulido, pero también al techo estructural visto. Nos gustaba imaginarlo como espacio para actos culturales, ¿no? Como una espera, a la expectativa de lo que pudiera suceder en él. Llegamos al momento en el que el edificio se entrega y empieza a utilizarse. Bueno, claro, es el centro del pueblo, ¿no? Es frente a la Plaza de los Fueros, la plaza principal, junto al Parque de los Sentidos, que es el parque donde van pues los niños de Noain a jugar. Esto probablemente sea poco después del chupinazo lanzado precisamente en el balcón, el único balcón vertical, el que tenemos ahí a la derecha al fondo, ese chupinazo que inician las fiestas de Noain, y aquí vemos a las bandas pues disfrutando de las fiestas. Poco a poco, año a año, desde el 2008 que se inauguró, vamos viendo crecer tímidamente esa parra vegetal, esa malla orgánica de acero galvanizado, y también como esa parra va cambiando de color según las estaciones y pelándose en invierno. Aquí vemos ya la fusión de el Jardín de los Sentidos con el edificio tal y como lo habíamos pensado, cubierto, bueno, con esa parra, y como última imagen, pues una foto que sacamos nada hace unos días y vemos que la parra estaba exuberante, pero bueno, aparecen elementos que están fuera de nuestro control, terrazas, sombrillas, porque esa plaza ya es prácticamente peatonal, se ha convertido en el centro cívico de esta ciudad que tiene 10.000 habitantes, que tiene bastante industria alrededor y bueno, y la industria genera capital, que fue en su día una ciudad dormitorio, pero que ahora tiene unos servicios con aciertos públicos. Félix.